El Dr. Tvax de la especie Vorer era un eminente científico en su planeta natal, famoso por sus estudios sobre psicología y sociología en toda la galaxia. Los Vorer eran conocidos por su intenso compromiso con la racionalidad y la disciplina, y como especie habían evolucionado para evitar y suprimir el miedo a Var. El miedo era una debilidad que nublaba el juicio y conducía a decisiones irracionales. La noción de que el miedo pudiera tener algún propósito productivo era casi risible, pero hoy, mientras el Dr. Torbak examinaba los datos de las últimas investigaciones de la Tierra, sintió una chispa de confusión, algo raro para los Vorer orientados a la lógica. El Consejo de Investigación Galáctica había encargado al Dr. Tvax y a su equipo estudiar a los humanos, en particular cómo se adaptaban a nuevos entornos y desafíos. El proyecto había ido bien. Al principio, los humanos parecían predecibles. Criaturas en su mayoría sociales, vulnerables en lo físico, pero impresionantemente adaptables. Pero a medida que el equipo profundizaba en la cultura humana comenzó a tropezar con una serie de peculiaridades que no se podían explicar con un razonamiento biológico o social simple. Uno de esos descubrimientos que había llegado a su atención esa mañana era un fenómeno que simplemente no podía creer. Los humanos, al parecer, buscaban activamente el miedo y se exponían voluntariamente a escenarios aterradores pagando por la experiencia como si fuera un lujo. El informe de datos compuesto por un sistema automatizado en la Tierra detallaba varias actividades que los humanos categorizaban como entretenimiento que se centraban en el miedo: casas embrujadas, películas de terror, atracciones de suspenso e incluso deportes extremos que los ponían en peligro. El primer instinto del Dr. Tva fue descartarlo como un error de datos. ¿Cómo podía cualquier especie, y mucho menos una aparentemente tan vulnerable como los humanos, exponerse intencionadamente al terror? Una rápida verificación cruzada con los bancos de datos interplanetarios reveló que no se trataba de un error. Los humanos, de hecho, fueron a grandes esfuerzos para experimentar lo que llamaban emociones. Un análisis más detallado reveló que algunos incluso lo describieron como una descarga de adrenalina. La curiosidad del Dr. Torb se convirtió en desconcierto cuando examinó innumerables imágenes y videoclips de humanos entrando en edificios oscuros y siniestros etiquetados como casas embrujadas, gritando de terror solo para reír y contar con entusiasmo la experiencia. Después, incapaz de contener su interés, el Dr. Torbak convocó a su equipo de investigadores, un grupo ecléctico de expertos de varias especies de toda la galaxia, cada uno con conocimientos únicos sobre el comportamiento humano. Estaba Ira de los Torianos, conocida por sus agudas observaciones sobre la dinámica social Ixen de los Merels, una especie cuya percepción sensorial era increíblemente sensible a las emociones, lo que les permitía leer las intenciones de los demás. Juntos formaron una de las unidades de investigación más logradas en la división científica del Consejo Galáctico. Verás, aquí el Dr. Tvax comenzó mientras mostraba imágenes y grabaciones de las llamadas atracciones embrujadas de la Tierra. Es quizás uno de los elementos más desconcertantes de la cultura humana que hemos encontrado. Estudió las imágenes, sus ojos alargados se abrieron en lo que solo podría interpretarse como alarma. Se sometieron voluntariamente al miedo. Esto es. Se quedó callado mientras luchaba por encontrar un descriptor apropiado en el lenguaje intergaláctico común. Locura. Ra ofreció su voz teñida con la misma incredulidad. Precisamente, Xen estuvo de acuerdo porque el miedo es una respuesta primaria, un mecanismo para evitar el daño. Nunca lo invocaríamos voluntariamente sobre nosotros mismos. Ra asintió. Es lo mismo con nosotros, los toranos. El miedo se maneja con cuidado como una reacción de último recurso en situaciones que amenazan la vida. Para los humanos, buscarlo voluntariamente desafía todo lo que entendemos sobre la naturaleza. Función del miedo. El Dr. Tvax levantó una mano haciendo un gesto de silencio. Si bien puede parecer contraintuitivo, debe haber alguna razón subyacente para este comportamiento. Propongo que recopilemos datos de observación. Director. Viajaremos a la Tierra y seremos testigos de este fenómeno de primera mano. A pesar de los murmullos de inquietud que siguieron, los miembros del equipo aceptaron a regañadientes que nadie disfrutaba de la idea de enfrentar el miedo, incluso si solo fuera para observar a los humanos experimentándolo, pero su
Dedicación a descubrir los misterios de la psicología humana superó su incomodidad personal en cuestión de días. El Dr. Tvax y su equipo organizaron una visita a la Tierra, específicamente a un importante parque temático conocido por sus atracciones embrujadas durante la celebración anual de Halloween, un periodo que, según su investigación, prometía la mayor concentración de actividades relacionadas con el miedo mientras su nave descendía hacia la región poblada por humanos. El Dr. Tvax sintió una extraña punzada de anticipación. La Tierra, con su salvaje variedad de climas, biomas diversos y habitantes impredecibles, era diferente a cualquier otro planeta que había estudiado. La vista de los humanos reunidos en celebración de festividades aterradoras despertó aún más su interés. El parque estaba lleno de personas de todas las edades, muchas de ellas con disfraces que se parecían a criaturas y fantasmas que estaban destinados a asustar. El Dr. Tvax se maravilló de la creatividad que notó. En allí, como ahora, incluso el más joven entre ellos participó con entusiasmo mientras su adolescente se mezclaba con la multitud con dispositivos de camuflaje. Observaron a humanos haciendo fila para entrar a casas embrujadas, algunas de las cuales habían sido elaboradamente diseñadas para simular bosques oscuros, ruinas antiguas y asilos abandonados. Hologramas de fantasmas flotaban ominosamente cerca de la entrada de una atracción mientras una música espeluznante y máquinas de niebla amplificaban la atmósfera de terror. El Dr. Tvax observó cómo un grupo de adolescentes se acercaba a una casa embrujada de aspecto particularmente siniestro denominada el asilo de las pesadillas. Los jóvenes humanos parecían nerviosos, pero intercambiaron sonrisas ansiosas y palabras de ánimo mientras cruzaban el umbral. Los sonidos de gritos resonaron desde adentro, lo que provocó que algunos de ellos dudaran, pero finalmente entraron voluntariamente. Sus reacciones desconcertaron al Dr. Tvax. ¿Por qué se someterían a sensaciones tan intensas si no hubiera recompensa? Activó su dispositivo de observación portátil, escaneando sus señales biológicas de forma remota. Los niveles de adrenalina se dispararon y sus respuestas de miedo estaban en pleno efecto. Sin embargo, incluso con sus cuerpos completamente involucrados en el modo de supervivencia, los humanos continuaron riéndose y animándose unos a otros. La interacción de miedo y euforia era algo que no había anticipado después de ver a varios grupos entrar y salir de la casa embrujada. El Dr. Tvax decidió adoptar un enfoque más directo. Discretamente se conectó a una señal de seguridad cercana que le permitió observar el interior de la atracción embrujada. Los humanos se enfrentaron a una serie de horrores, luces parpadeantes, ruidos fuertes y actores vestidos como figuras aterradoras que saltaban de las sombras. Las reacciones fueron inmediatas: gritos, jadeos y, sorprendentemente, risas. «Desafía toda lógica», murmuró Crickson, que estaba de pie junto a él mirando la filmación con una mezcla de fascinación y horror. Es como si disfrutaran de este agregado. El Rake luchó por mantener la compostura mientras observaba las escenas de caos y terror. Sus cuerpos están reaccionando como si estuvieran en peligro real, pero están dispuestos a experimentarlo una y otra vez. El Dr. Tvax asintió pensativamente. Tal vez lo vean como una forma de superar el miedo sin un riesgo genuino. Al enfrentar el miedo en un entorno controlado, pueden estar construyendo resiliencia. Para probar esta teoría, decidió enfocar sus escáneres en la actividad cerebral de un sujeto humano, en particular una mujer de mediana edad que acababa de salir de la casa embrujada temblando pero sonriendo ampliamente. Los datos eran intrigantes. Su cerebro exhibía una mezcla de actividad amígdala aumentada, asociada con el miedo, y una liberación de dopamina, una sustancia química relacionada con el placer y la recompensa. El cerebro de la mujer parecía interpretar esta experiencia aterradora como algo aterrador y placentero. Notable. El Dr. Tvax se susurró a sí mismo que habían encontrado de alguna manera una manera de obtener placer del miedo. La revelación sorprendió a su equipo porque el miedo nunca se asoció con el placer, era estrictamente una señal de advertencia. Sin embargo, los humanos habían tomado una emoción impulsada por la supervivencia y la habían transformado en una fuente de disfrute.
El concepto era extraño en todos los sentidos de la palabra, pero innegablemente intrigante. A medida que pasaban las horas, el Dr. Twax y su equipo continuaron estudiando a los humanos en el parque. Observaron individuos que evitaban ciertas atracciones debido al miedo y otros que las aceptaban de todo corazón. Cada reacción proporcionó nuevos conocimientos sobre la psicología compleja de esta especie única. Al final del día el Dr. Twax Había reunido suficientes datos para formular una hipótesis que desafiaba las creencias fundamentales de la psicología Bohr. El miedo para los humanos no era simplemente un mecanismo de advertencia, sino una experiencia multifacética, que podía generar coraje y camaradería en un breve momento de inspiración. ¿Consideró Twax entrar él mismo en la casa embrujada? dudaba, sabía que experimentaría El miedo tan intensamente como cualquier humano, pero se dio cuenta de que para comprender verdaderamente necesitaba sumergirse por completo en su mundo. Después de todo, comprender a los humanos requería más que observar desde la distancia, exigía empatía, una voluntad de sentir como ellos sentían, incluso si solo fuera por un momento mientras el día se acercaba a su fin. El Dr. Twax y su equipo hicieron una PCT, entrarían juntos a la casa embrujada, experimentando miedo no solo como científicos, sino como seres que intentaban conectarse con las extrañas mentes resilientes de la humanidad y así, con el corazón palpitando con fuerza, y cada instinto gritándole que regresara, el Dr. Twax dio su primer paso. En la oscuridad, el Dr. Twax respiró profundamente, para calmar sus nervios mientras permanecía de pie, frente a la entrada imponente de la casa embrujada etiquetada como el asilo de las pesadillas. La estructura siniestra parecía respirar con una vida propia y misteriosa. Sus ventanas estaban tenuemente iluminadas, sus puertas estaban abiertas lo suficiente para revelar pasillos oscuros en el interior para cualquier ser desconocido con el concepto del miedo. Para su diversión, esta estructura no era nada menos que horrorizante a su lado. Su investigación era parecía igualmente inquieto, los ojos alargados de Con se entrecerraron con inquietud su piel verde azulada, normalmente tranquila, cambiando a un lavanda tenue, un signo revelador de miedo. Entre su especie lira de los torianos, normalmente equilibrada y analítica, no podía ocultar su nerviosismo moviendo inquietamente sus zarcillos, que normalmente mantenía enrollados alrededor de su cuello, ahora se retorcía libremente captando vibraciones sutiles de la atmósfera escalofriante que los rodeaba. Esto es para investigación. El Dr. Twax se recordó a sí mismo en voz alta, más como un mantra que como una declaración de hechos. Volviéndose hacia su equipo, agregó: nos moveremos por la casa como lo harían los humanos, grabando nuestras respuestas emocionales y fisiológicas para comprender completamente este peculiar fenómeno. El Ra respiró profundamente. Entendido. El Dr. Twax respondió, aunque su voz era apenas más que un susurro. La casa embrujada parecía amplificar cada sonido, un susurro rebotó en las paredes y causó ecos inquietantes. ¿Listos?, preguntó el Dr. Twax, obligándose a dar un paso hacia adelante. El equipo asintió y uno por uno cruzaron el umbral hacia el manicomio de pesadilla. La puerta se cerró con un crujido detrás de ellos, sumergiéndolos en una oscuridad casi total por un breve momento. Un silencio inquietante los envolvió. De repente, la casa cobró vida. De las paredes se hicieron eco susurros y gritos, sonidos de pasos distantes, cadenas que se sacudían y puertas que se cerraban de golpe. En algún lugar más profundo de la casa, el paisaje sonoro era tan envolvente que el Dr. Twax se sintió como si estuviera atrapado en una pesadilla viviente. Activó su escáner portátil, ansioso por documentar cada sensación, cada sacudida de miedo que se apoderaba de su cuerpo. Su corazón se aceleraba. Su pulso retumbaba en sus oídos. Una respuesta biológica que no había experimentado desde sus primeros días como novato investigador al frente del estrecho corredor, retorcido en la oscuridad, iluminado solo por luces tenues y parpadeantes que creaban sombras monstruosas a lo largo de las paredes. El primer encuentro llegó rápidamente. Una figura grotescamente enmascarada y encapuchada saltó de las sombras con un grito espeluznante. Dejó escapar un
Aullido. Su compostura estoica se rompió por completo. Mientras que Ira se tambaleaba hacia atrás, presionándose contra la pared. El Dr. Tvax se obligó a estudiar la figura con desapego analítico, pero su cuerpo lo traicionó. Cada instinto le dijo que huyera, pero permaneció congelado. Su miedo y curiosidad estaban encerrados en una intensa batalla. Se dio cuenta de que los actores humanos eran notablemente hábiles para replicar escenarios que imitaban amenazas reales. Los sonidos, el ritmo, la coreografía. Todo estaba diseñado meticulosamente para provocar terror, y a pesar de saberlo, era todo una ilusión. Su cuerpo no podía diferenciar entre el peligro real y el simulado. A medida que se adentraban más en la casa embrujada, la intensidad de los sustos aumentaba. Pasaron por habitaciones llenas de maniquíes vestidos con batas de hospital rotas, sus rostros ocultos detrás de máscaras grotescas que de repente cobraban vida. Las cadenas hacían sonar las luces, parpadeaban de manera impredecible y aparecían y desaparecían figuras espantosas en la periferia de su visión, proyectando sombras distorsionadas a lo largo de las paredes. Agrietadas. El escáner del Dr. Tva emitió un pitido con datos. Su pulso se había disparado, su adrenalina estaba aumentando y cada parte de su cuerpo gritaba en protesta a pesar de su inquietud. Se sorprendió al encontrar otra sensación creciente dentro de él, una emoción extraña, una ráfaga que parecía complementar su miedo. En una habitación, una figura descompuesta yacía, atada a una camilla, retorciéndose. Gimiendo mientras pasaban de repente su mano. Se disparó y agarró el brazo de con el grito de Con. Atravesó el aire un sonido tan extraño y crudo que el Dr. Tvax casi se rió, una reacción que no había anticipado. La absurdidad de la situación comenzó a aclararse sobre él. No estaban en peligro real y, sin embargo, cada onza de su ser estaba luchando contra la ilusión. La mezcla de miedo y comprensión envió una risa involuntaria a través de él, una que rápidamente reprimió. Xen lo miró con los ojos muy abiertos. Con indignación. Esto no es divertido, Dr. Tvax. Jadeó agarrándose el pecho como para robar su corazón acelerado. Mis disculpas, Crion, dijo el Dr. Torbak, reprimiendo una sonrisa, pero tal vez esto es lo que los humanos experimentan, una mezcla de miedo y lo absurdo, una forma de resiliencia. Entrenamiento. El Ra, que había estado en silencio, susurró: creo que entiendo la risa. La emoción libera tensión. Los humanos se permiten experimentar miedo, pero al hacerlo aprendieron a controlarlo. Avanzaron tejiendo a través de un laberinto de escenas cada vez más inquietantes, una habitación llena de risas incorpóreas, paredes manchadas con mensajes desplegados en figuras sombrías rojas que parecían seguirlos, y mientras pasaban, Cada escena aterradora, el miedo inicial del Dr. Tva comenzó a transformarse en una eufórica inesperada. Se dio cuenta de que el enfoque humano al miedo no era simplemente soportarlo, sino abrazarlo en un ambiente controlado. Encontraron una manera de enfrentar el terror para luchar con él. Y finalmente conquistarlo. Fue un ejercicio para superar la misma emoción que su biología los instaba a evitar. En la habitación final de la casa embrujada, el equipo fue recibido con lo que parecía ser un laberinto tenuemente iluminado por una sola luz superior. Los cuerpos yacían bajo las sábanas inquietantemente quietos. Mientras se acercaban, los cuerpos comenzaron a levantarse lentamente, quitando las sábanas para revelar rostros espantosos. Una figura extendió sus dedos nudosos y ojos huecos. El Dr. Tvax sintió la familiar oleada de terror, pero se encontró riendo. La descarga de adrenalina se mezcló con el absurdo absoluto de la escena. Esta fue la gota que colmó el vaso. Xen corrió hacia la salida, dejando al equipo a su suerte en el laberinto embrujado. Ira y el Dr. Tvax intercambiaron miradas. El terror en sus ojos ahora se suavizó por un entendimiento compartido que emergió de la casa embrujada. Entraron al aire fresco de la noche, corazones palpitantes, cuerpos tensos pero eufóricos. Se reagruparon afuera, donde Crion todavía estaba recuperando el aliento. Visiblemente conmocionado, esta experiencia murmuró que no es nada menos que una locura. El Dr. Tvax colocó una mano tranquilizadora sobre su hombro. Tal vez, dijo con una sonrisa, pero es una locura que tiene significado. Los humanos han encontrado una manera de
Coexistir con el miedo para tratarlo como una herramienta. En lugar de un enemigo, al enfrentarlo se fortalecen a sí mismos. Ra sintió pensativamente, sus zarcillos se envolvieron suavemente alrededor de su cuello. En su posición de descanso familiar, es casi como si el miedo para ellos fuera una fuente de crecimiento. Ponen a prueba sus límites usando esta emoción para generar confianza. Final emergen más fuertes. Con todavía. Parecía dudoso, pero admitió de mala gana. Supongo que se requiere cierta resiliencia para soportar tales experiencias. Voluntariament. Han transformado una respuesta primaria en algo constructivo. En el Consejo de Investigación Galáctico, el Dr. Twax recopiló sus hallazgos y preparó un informe que reformaría la comprensión del Consejo sobre la psicología Humana. Su hipótesis era Revolutionaria. mientras que la mayoría de las especies veían el miedo como un mecanismo de supervivencia que debía evitarse, los humanos habían evolucionado para verlo como una experiencia que debía manejarse, incluso disfrutarse. El miedo en la cultura humana no era puramente una señal de peligro, sino un desafío al que enfrentarse, un testimonio de su resiliencia. Adaptabilidad. Cuando presentó sus hallazgos al Consejo, los miembros reaccionaron con una mezcla de incredulidad e Intriga. algunos de los miembros más tradicionales del Consejo se burlaron de la noción. Les resultaba difícil comprender una especie que buscaba voluntariamente el terror, pero otros escucharon atentamente reconociendo la fuerza única que revelaba este comportamiento. El Dr. Twax concluyó su presentación con una observación final. Los humanos no son intrépidos, son resistentes al miedo para enfrentar sus problemas más profundos. Ansiedades y entornos controlados. Se preparan para lo inesperado, para el caos del peligro real. Para ellos el miedo no es un fin, es un camino hacia él. Coraje. El Consejo se sentó en silencio. Contemplativo. Las palabras del Dr. Torb habían desafiado los cimientos mismos de su comprensión. Cuando terminó la sesión, sintió una oleada de satisfacción al saber que había vislumbrado una verdad esencial sobre la humanidad. En los días que siguieron, el Consejo adaptó sus políticas hacia los humanos, reconociéndolos no solo como aliados, sino como seres de una fuerza psicológica excepcional. Un nuevo respeto creció entre la especie galáctica, uno que reconoció la resiliencia única de la humanidad. El Dr. TVX regresó a su planeta, hogar cambiado para siempre por su experiencia en la Tierra. Ahora comprendía que el verdadero poder de la humanidad no residía en su tecnología o fisicalidad, sino en sus mentes, su notable capacidad convertir el miedo en una herramienta, un maestro y, en última instancia, una fuente de fortaleza. La experiencia de la Casa Encantada se convirtió en una historia legendaria entre el Consejo, despertando la curiosidad e inspirando nuevos estudios sobre los usos adaptativos de las emociones. Para el Dr. Twax marcó el comienzo de una fascinación de por vida con la psique humana, que moldearía para siempre su comprensión del miedo, el coraje y la extraordinaria resiliencia del espíritu humano.